Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos. Bueno, el encuentro anterior habíamos estado mapeando las décadas primeras 3 décadas de las primeras 2 décadas, ¿no?, del siglo XX, y habíamos quedado en retomar una cuestión. Le había dicho de un libro. Hoy le voy a subir después. Están en el programa los trabajos que forman capítulos del libro del periodismo gráfico del siglo XX, que allí hay 2 artículos. Uno es Atlántida, el magazine que hizo escuela, para que vean un enfoque de un actor político, en este caso una revista, pero investigando la superficie redaccional y también la superficie publicitaria. Digamos, un estudio, fue mi intención de hacer una cuestión integral, ¿no? Hace muchos años participé en un concurso de la Asociación de Editores de Revistas Argentinas, y bueno, allí me ganamos un premio. Y por otro lado también, que ahora vamos a abordar ese tema, va a ser el golpe del 30. Ahí tienen el trabajo sobre la prensa, un actor político, el golpe del 30. Y también hay para los platenses especialmente, un trabajo sobre el golpe del 30 y el diarismo platense. Cuando bajen el libro, que insisto, el periodismo gráfico del siglo XX está en el programa, en la Atlántida, en la unidad 2, sería, 2 o 3, ya no me acuerdo. Bueno, fíjense, el golpe del 30. Porque veo a través de los exámenes, de los parciales, del seguimiento, que evidentemente los teóricos no son seguidos como deberían seguirse. Cuando uno da un teórico en las facultades, en las universidades, se piensa en una clase magistral en la cual el profesor del teórico, no del práctico, expone algunos temas, algunas cosas, para que los alumnos puedan captar y de paso ir atando cabos sueltos que tienen que ver con algún otro práctico, ¿no es cierto? Pues yo no abordo los prácticos, pues ya están viendo los prácticos, no voy a estar dando la clase del práctico. Se supone que una cosa es el teórico y otra cosa es el práctico, pero evidentemente algo está fallando, y que debo fallar, lo sé yo, no cabe duda de decir, para no responsabilizar a otros, me responsabilizo yo. Entonces, como ustedes se sienten más seguros con la bibliografía, voy a empezar a achicar el tema de los teóricos para que ustedes vayan directamente a la bibliografía. Quiero decirles, por otro lado, que para dar un teórico yo estudio, me preparo, ¿para qué? Para que no los miren. Bueno, está bien, es cierto, yo comparto con ustedes el tema de que no es muy entretenido, pero bueno, vamos, trataré de ser más sintético, de ir puntualizando algunas cuestiones y no mucho más, ¿sí? Así me aseguro. Entonces, en el encuentro anterior habíamos estado viendo lo que hablábamos del periodismo, recuerdan ustedes, popular, ¿no es cierto?, masivo, político, que se da a través de los vespertinos,
que empiezan a ser dirigidos por profesionales, por periodistas, como el caso de Morales en 1905, Emilio Morales en La Razón, como es el caso de Natalia Botana con Crítica, como es el caso de Murcio Sáenz Peña, o con el diario El Mundo, que es un matutino, es decir, está hacia fines del año, en septiembre del 28, 14 de septiembre del 28 sale. Y bueno, el tema concreto entonces es que me interesa que ustedes manejen que en 1916 se va a poner en funcionamiento la ley Sáenz Peña, y a través de la ley Sáenz Peña el voto va a ser universal, masculino, secreto y obligatorio. Esto trae aparejado que por vez primera la oligarquía, el régimen, como le gustaba decir a don Hipólito Yrigoyen, va a ser derrotado. Quiero decirles rápidamente que esto no es una graciosa concesión que da la oligarquía. Nada, pero absolutamente nada se consigue sin organización, sin lucha. Y no sería la excepción la ley Sáenz Peña, ¿no? Que este buen muchacho, que sigue el apellido, que la ley Sáenz Peña en 1912 no la va a dar graciosamente, sino que es en función de tres elementos, a mi entender, que son fundamentales. El primero sería las luchas encabezadas por un radicalismo revolucionario, con revoluciones en el 1893, 1890, 1893 y en el 1905. Radicales de armas llevar, creo que lo dijimos en la otra clase. Esto por un lado, un radicalismo revolucionario. Incluso en 1905 llegaron a la ciudad de La Plata a tomar la casa de gobierno, ¿no? Un descendiente de Manuel Belgrano, por 2 días, 3 días fue gobernador. Y bueno, este era el radicalismo en el momento. O sea, había una lucha constante, una oposición al fraude, al régimen. Por otro lado, otra lucha constante y muy de pareja, pero lucha al fin, de parte de los gremios, de las corrientes ideológicas sostenidas por el socialismo, en menor grado, y el anarquismo de un modo más comprometido. Pero eran todos embates sobre el Estado Nacional, ¿no es cierto? Sobre el Estado, el Poder Ejecutivo, que no daba concesión y que aplicaba la ley de presidencia, que establecía el estado de sitio, que reprimía constantemente a los obreros. Esa lucha organizada de los trabajadores va a poner en jaque al gobierno oligárquico. Y por otro lugar, que es una cosa que no siempre tenemos en cuenta, los luchadores políticos que nos movemos en el campo nacional y popular, que son las contradicciones internas del bloque de poder. Esas contradicciones internas nosotros habíamos visto, creo haberse mencionado, por ejemplo, la más ostensible es la de 1901, cuando Roca, presidente a la sazón de la República Argentina, entra en contradicciones, por así decirlo, con su ministro del Interior, el influyente Carlos Pellegrini. A raíz de la deuda externa, Carlito Pellegrini, que luego va a conformar el Partido Conservador Popular, sostenía que había que darle como prenda de garantía a la banca extranjera acreedora de la Argentina la aduana. A esto le agarró un ataque de nacionalismo, de patriotismo al 1 de julio argentino Roca y dijo, bueno,
si el Estado Nacional es tan incapaz de administrar nada, que todo hay que dárselo a los privados, le tienen que pegar la aduana como quiere y eso no puede ser. Entonces le pide la renuncia. Cuando le pide la renuncia, se quiebra el bloqueo. Esto lo va debilitando y es ahí donde el radicalismo también va a sostener, más el movimiento obrero organizado, estas luchas que van a ir erosionando ese poder fraudulento. Y en el 16, concretamente en abril se vota y el 12 de octubre del 16 asume por vez primera un gobierno popular democrático, encabezado por don Hipólito Yrigoyen. Quiero decirles muy rápidamente que para que vean cómo el radicalismo en sus inicios no solamente fue revolucionario, sino que de la mano de don Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, cuando asume el poder, ve, para hablar de un tema que tiene mucha vigencia, la injusticia, el desequilibrio, la desmesura, la ambición de las empresas, ¿no es cierto?, cerealeras, como son multinacionales, como Dreyfus, Butibor, Río de la Plata, Cargill, que se quedaban con todas las ganancias, ¿no es cierto? Entonces, cómo el gobierno va a intentar, de la mano, insisto, de Yrigoyen, de que esa porción de ganancias no quede en manos de estas multinacionales, sino que el Estado intervenga, el Estado interviniendo en la economía para que haya una mejor redistribución y de paso que a los que producían, que eran los agricultores, se le diera un poco más, ¿no es cierto?, que se le pagaban miseria. Entonces, vamos a ver cómo el gobierno yrigoyenista interviene en la economía, eleva un proyecto de ley al Congreso Nacional, pero allí está la oligarquía. Porque el tema de, como ustedes bien saben, del fraude continuó, a pesar de que ganara por muy poco margen el radicalismo, a un punto tal que gana ¿no es cierto? Hay una división en la cual llamativamente el diario La Nación sostiene que había que dejarlo, que el colegio electoral le diera los votos necesarios al radicalismo para que ganara, porque era sí el verdadero triunfador, porque de ese modo, si no se les daba el poder, iban a seguir conspirando y llevando adelante revoluciones, y por otro lado, el radicalismo se iba a desgastar en el gobierno y consecuentemente iba a perder el poder. Naturalmente que equivocó en el razonamiento, el diario, perdón, La Nación. Lo que sí es realidad es que las legislaturas provinciales seguían, en aquellas épocas, hoy el voto directo, seguían manteniendo el control del fraude. Por ende, los representantes, los senadores eran representantes de las provincias y por ende, entonces, estos senadores que representaban esas provincias habían llegado mediante el fraude, por ende representaban a la oligarquía. Pues bien, al representar a la oligarquía, absolutamente todo el Congreso le era hostil al radicalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, claro, toda ley pasaba bien en la Cámara de Diputados, pero era frenada en senadores. No había modo de que fuera un proyecto elevado por el Ejecutivo que atravesara la Cámara del Senador. Consecuentemente, esta intentona intervención en la comercialización de cereales, se van a firmar un par de tratados bilaterales con algunos países, pero no alcanza la legitimidad que confería, ¿no es cierto?, una ley. Otra de las intentonas muy plausibles de don Hipólito Yrigoyen es quien se da cuenta, él asume en el 16,
la Primera Guerra Mundial empezó en el 14, en el 18, entonces él se da cuenta que la Argentina tiene que controlar los medios de transporte que comercializan los cereales y las carnes. Entonces intenta, del mismo modo que la anterior, a través de una ley, conformar una marina mercante. Cosa que empieza a hacer, son 6, 7 buques, es el inicio de la marina mercante nacional, ¿no es cierto?, de la mano de Don Hipólito Yrigoyen. Lo más interesante del caso es cómo, en el caso de los ferrocarriles, que para nada intentó Yrigoyen ni el radicalismo nacionalizarlo, pero sí controlarlo. A partir de 1905 había una ley, la ley Mitre, que establecía que todos los insumos para los ferrocarriles no iban a pagar aranceles aduaneros. Consecuentemente, los capitales extranjeros, especialmente los ingleses, tenían garantido 16% de ganancia, y entonces cuando ingresaban a nuestro país estos insumos que no pagaran aranceles, lo vamos a ver cómo se plasmaron, por ejemplo, en las estaciones ferroviarias, ¿no? La majestuosidad que tienen, ¿no? Son magníficas, ¿no? La de La Plata, una arquitectura muy interesante, la de Retiro, Constitución, ¿no? Palacetes, ¿no? Son construcciones muy, muy importantes, incluso tenían vitró, bueno, ¿para qué? Para que una cosa que le salía 10, decían que le había salido 100, y por ende, al decir que le había salido tanto, el capital que se tenía que garantizar era más elevado, y como no alcanzaba con las ganancias que tenían, conforme lo que ellos decían, podían intervenir en el precio de los fletes. Como intervenía en el precio de los fletes, Yrigoyen ahí avisoró un problema que era real, y entonces lo que hace es llamar, ¿no es cierto?, a sus colaboradores y dice: vamos a controlar los libros contables. Entonces eso se llama la inflación de la cuenta capital, que eran libros totalmente fraudulentos. Ponían cualquier banana ahí adentro, y entonces al controlarlo Yrigoyen se da cuenta que hay fraude. Al haber fraude empieza a intervenir, y entonces ya no podían manejar el precio de las tarifas, porque las ganancias eran suculentas, ¿no? Las que tenían las capitales inglesas. O sea, toda esta cuestión, el bien nacional, es muy interesante de parte de Yrigoyen, y le pone la frutilla luego del año 1829, en su segundo mandato. Recordarán ustedes que del 16 al 22 está Yrigoyen, del 22 al 28 está Alvear, también radical, pero digamos, representando otro sector del radicalismo, que se llamaba los galeritas, más liberales, más no tan populares, por decirlo de algún modo. Y luego el 28, nuevamente, Yrigoyen, que asume el poder, ¿no? El poder que esta vez de la mano del diario Crítica, por ejemplo, que también en el 28 hizo campaña más a favor de Yrigoyen, viendo de este modo que siempre había sido hostil, Crítica, al radicalismo, acá por intereses, porque se había diferenciado del socialismo, entonces está apoyando al radicalismo, y vemos la faceta esta de actor político, ¿no? Que no tienen una ideología predeterminada a los medios, sino que se van adecuando a sus intereses. Me conviene determinada cuestión y allí van, ¿no? Bien, entonces allí el radicalismo de la mano de Yrigoyen, a partir del 28, viene una cuestión que en plena crisis, la crisis mundial del año 29, ya en el 30 había adquirido caracteres muy terribles para la economía mundial, y entonces como la Argentina tenía reservas en oro,
¿qué hacían? La oligarquía tomaba préstamos en papel fuerte, en oro, en divisas, y los giraba al exterior para ganar suculentos intereses. Esto era la fuga de capitales que hoy conocemos. ¿Qué hace Irigoyen? Que no era economista, que para muchos era un caudillo del siglo XIX, un viejo retrasado, que le leían los diarios, cosa que es una aberración, ¿no? Para un líder político que van a leer los diarios, no tienen que ser ustedes, ¿no? Pero bueno, trataron de erosionarlo de mil modos distintos, pero esto causó un impacto en los intereses de la oligarquía que fue fenomenal y ya no se lo podían tolerar. Al cerrar la caja de conversión, se acabó el negociado para las clases acomodadas. Sumado a esto, iba a haber elecciones en San Juan y Mendoza, ¿no es cierto?, que le iba a dar la mayoría en el Senado al radicalismo, y esto pasó ¿no es cierto? Esta elección iba a ser el domingo 7 de septiembre, o casualidad, el 6 de septiembre, el sábado, la oligarquía junto al ejército da un golpe. El primer golpe cívico-militar, nefasto golpe cívico-militar, que tuvo un apoyo mediático fenomenal. Cuando digo mediático es del periodismo gráfico. La radio, que vamos a ver que había comenzado en el 20, pero no tenía ningún tipo de incidencia, a pesar de que José Iburu va a asumir, ¿no es cierto?, el militar general de Uriburu, y lo va a hacer a través de la radio, ¿no?, dando un discurso. Tenía esas veleidades, ¿no? Pero la cantidad de transmisores y todas esas cosas, no había programas políticos ni mucho menos. Entonces lo que tenemos allí, ¿no es cierto?, es un papel de parte de los periódicos, sean los platenses, por ejemplo, El Día, El Argentino, La Opinión, que eran de la ciudad de La Plata. Los tres fueron tremendamente golpistas. Los más conocidos son el papel del diario Crítica, que no está tan investigado, se sabe, a través de todas las memorias y demás, que se llevaron incluso reuniones dentro de la redacción del diario de Botana, ¿no?, en la Avenida de Mayo. Se sabe a través de Siricaro que el diario La Nación hizo lo propio, erosionando el poder de don Hipólito Yrigoyen, y a través del Tato Díaz, o sea, vengo a ser yo, que investigué al diario La Prensa, que era el diario más influyente de la época, ¿no? Porque si bien el diario Crítica era un diario popular, un vespertino, pero era el diario que tenía mayor tirada y que tenía, bueno, mayor influencia, era el diario La Prensa. Y así puedo constatar, analizando los editoriales, cómo y que lo van a leer. Por eso no voy a enrollar demasiado, porque seguramente va a ser poquito lo que lo van a escuchar. Decía que el diario La Prensa, que uno siempre ha conocido, que por ejemplo no nombraba a Perón, resulta cuando empiezo a investigar el diario La Prensa me encuentro que el diario La Prensa tampoco menciona a don Hipólito Yrigoyen, no habla del presidente Hipólito Yrigoyen, sino que en todo momento lo va a desconocer, omite el nombre, igual que sus colaboradores y demás. Entonces lo que está haciendo es llevando agua para el molino de un desgaste, ¿no?, mediático, que a la postre va a llevar al golpe de Estado. Golpe de Estado que estos diarios, como siempre, porque esto siempre siempre digo, si lo pensamos, por ejemplo, yo he analizado dos golpes de Estado de modo detallado, el del 30 y el golpe de Estado de 1976, y van a ver ustedes
cómo los medios, ¿no es cierto?, van construyendo el golpe de Estado, ¿no? Pero claro, cuando lo construyen, no reparan ellos que siempre hablan del republicanismo, de las instituciones liberales, de la democracia, no reparan que están lesionando gravemente la vida institucional del país. No les importa señalarlo, sino que siguen hablando de la república. Bueno, vamos a recuperar la república, la democracia, porque esto no podía ser, porque, ¿no? Vamos a tener ahí a los medios, ¿no?, que no juegan un papel totalmente golpista. Esto, insisto, lo hacen todos los diarios, no está estudiado en forma detallada, pero también hay otro diario que es un diario de derecha, que fue muy hostil, palabras muy soeces en contra del presidente de la Nación, que se llamaba La Fronda, Pancho Francisco Uriburu, que anduvo acá por La Plata, en Citibel, acá en Villarilla tenía una mansión que una quinta, ¿no?, que se le prendió fuego. Pero bueno, lo cierto es que el diario La Fronda fue que le decía el cacique, caudillo, el capitanejo, y bueno, naturalmente el sobrenombre más popular, entre comillas, que recibió el por entonces presidente de la Nación, don Hipólito Yrigoyen, fue el del peludo, porque tuvo la particularidad de nunca hablar en público. O sea, él hacía leer los 1 de mayo sus Mi mujer está rompiendo la casa. Decía que hacía leer los mensajes al Congreso, ¿no es cierto?, en la Asamblea Legislativa. Él no se mostraba en público, conocía absolutamente a todos, en modo de decir esto, ¿no?, pero a todos los afiliados radicales, andaba en los comités y todo, pero no se lo veía así públicamente, no hay fotos de él. Jesús, no hay fotos de él, decía, y bueno, él me cuesta mucho, y calculo que ustedes también influyen negativamente semejante batifondo. Prometo ahora, le voy a pedir por favor, como se le pide a una esposa, que se deje de hacer ruido. Decía, nunca apareció en público, pero sí él participaba de todos los mitines. De hecho, era muy popular cuando él asume la gobernación, el carruaje que lo llevaba del Congreso a la Casa de Gobierno, él se enganchado en sus caballos y lo lleva a la gente, ¿no es cierto? Era un líder popular. Pero bueno, como no hablaba así en público y esto y lo otro, se lo llamó el peludo, porque no, siempre el peludo que se mete dentro de la cueva, que no se lo ve, que es un bicho un tanto huidizo, y entonces eso era lo que ocurría. Bueno, voy a dejar acá antes que mi esposa rompa la casa y trataré de a ver cómo podemos hacer para que deje esos menesteres. Si me ubico, acá estoy.